A veces vivir como cristiano se siente como una lucha constante. Luchamos contra el pecado, contra la presión del mundo y a veces incluso contra nuestras propias dudas. Pero en su primera carta, el apóstol Juan nos recuerda una verdad que cambia por completo nuestra perspectiva. Todo el que ha nacido de Dios ha vencido al mundo. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy, en nuestro estudio de la primera carta de Juan, veremos que la victoria del creyente no es algo que se gana con esfuerzo, sino algo que ya fue declarado por Dios. Acompáñenos en esta lección titulada La marca del creyente verdadero. Hace unos cuantos años atrás, cuando nuestros hijos iban a una escuela pública, un día llegaron con unos documentos interesantes. Junto a estos había una carta del Consejo de Educación. Ellos estaban comenzando una nueva iniciativa llamada Educación Ética. Así que empecé a leer la carta y, para mi sorpresa, esta comenzaba diciendo: para ayudar a los niños a entender la diferencia fundamental entre lo bueno y lo malo. Había también otra parte de la carta que me llamó mucho la atención, porque definía la educación ética en relación con la autodisciplina. Y decía, la autodisciplina es estar en control de tus palabras, acciones, impulsos y deseos. Es escoger la abstinencia del sexo antes del matrimonio, la abstinencia a las drogas, al alcohol, el tabaco y otras sustancias y conductas perjudiciales. 20 años más tarde, esa declaración está algo cambiada. Como podrá esperarse, eliminaron la parte de la abstinencia del sexo antes del matrimonio. Pero aún así, 20 años atrás, este material iba obviamente en oposición a lo que nuestra sociedad dice, que todo es relativo, que uno debe seguir su corazón y que eso es lo que marca lo que es bueno o malo. La verdad es que no podía creer que estas enseñanzas positivas habían llegado de alguna forma a la sala de clase de esta escuela pública. Así que me decidí a hacer un par de llamadas telefónicas y finalmente logré entrar en contacto con la jefa del Consejo de Educación. Una secretaria me respondió y le dije: mis hijos acaban de traer a casa una información bastante interesante acerca de la educación ética y me gustaría hablar con el encargado acerca de eso. La secretaria dijo: bueno, ella está en una reunión ahora mismo. Y pude notar por su tono de voz que estaba pensando: oh no otra llamada de otro padre enojado. Así que rápidamente le dije: no, mi nombre es Stephen Davey y soy pastor en una iglesia en el área y solo quería llamar para felicitarles por lo que están haciendo. Ella suspiró aliviada y dijo: oh, entonces, mire, ella va a estar en reuniones toda la tarde, pero déjeme darle su número de casa. A ella realmente le gustaría hablar con usted. Iba a llamar más tarde, pero solo para dejar un mensaje, así que le dije a la secretaria: mire, ¿no hay alguien con quien pueda hablar mientras tanto y darle mis felicitaciones? Ella me puso en contacto con la directora ejecutiva del programa de educación ética, y después de hablar con esta mujer por un par de minutos le dije: usted es cristiana, ¿no es así? Por supuesto, me respondió. ¿Y cómo es que logró pasar este material a través de las fotocopiadoras del Consejo de Educación? ¿No se le atascan automáticamente cuando trata de imprimir cosas acerca de la abstinencia y el carácter ético? Ella se rió y me dijo: bueno, la verdad es que estamos recibiendo muchísimas llamadas y cartas. ¿En serio?, le dije. Sí, me respondió. De hecho, la jefa del departamento ha sido amenazada de muerte ya varias veces. Le pedí que le entregara mis agradecimientos y mucho ánimo para que continuara con el programa. Obviamente los últimos 20 años han visto increíbles ataques contra las virtudes bíblicas y un carácter íntegro y una verdadera sabiduría. Y mientras que nuestra cultura continúa perdiendo su compás moral, el cristiano puede animarse y fortalecerse para vivir una vida que honra al Señor al estudiar y al aprender lo que enseña la palabra de Dios. Cuando el apóstol Juan estaba escribiendo su primera carta, que hemos estado estudiando por un buen tiempo ya,
Jesucristo ya había ascendido al cielo unos 60 años atrás. El apóstol Juan también había visto la destrucción total de Jerusalén en manos del general romano Tito, la persecución de Nerón, que había traído tribulación a los cristianos en cada esquina del Imperio Romano. Y a pesar de estas circunstancias increíblemente difíciles, la iglesia florecía, el evangelio se esparcía, iglesias seguían naciendo por todos lados. Aún habían creyentes en la misma casa de César que, con sus testimonios, sostenían la luz de la verdad bien en alto. Filipenses 4:22. Incluso cuando los apóstoles fueron finalmente martirizados y Juan quedó como el último apóstol sobreviviente, el Evangelio de Cristo seguía desafiando los bastiones de lo políticamente correcto, de la inmoralidad, de las falsas religiones y muchas otras cosas más. El Evangelio siguió proclamándose, y no gracias a algún movimiento estratégico, sino gracias a la integridad de los cristianos y las iglesias locales. Y el Evangelio sigue proclamándose unos 2000 años después, mientras las iglesias predican la palabra y discipulan a los creyentes y equipan a los santos, y luego el cristiano toma su testimonio en cada área de su vida, ya sea medicina o tecnología o política o educación o negocios, y el Hijo de Dios muestra las virtudes inmutables de lo que es bueno sobre lo que es malo, la verdad sobre el error, la luz sobre las tinieblas. Y sabe que usted y yo tenemos una base firme que nos da fortaleza para hacer todo lo que hacemos, una base que perdemos y olvidamos fácilmente en nuestra cultura y generación. Y esta base es, y debería ser, nuestra victoria en Cristo. Sin importar la dirección en donde vaya nuestra cultura, el creyente vive sobre el fundamento de que Él es y que siempre será victorioso. En la primera carta de Juan capítulo 5, el apóstol Juan va a usar la palabra victoria una y otra vez, 4 veces en solo 2 versículos. Y antes de sumergirnos en este pasaje, necesitamos entender que en los días del apóstol Juan, la palabra victoria también era el nombre de una diosa. Su nombre era Nike, que a veces pronunciamos Nike o Nike. También había una ciudad griega llamada Nicópolis, que significa la ciudad de victoria, que fue nombrada en honor a la victoria de César Augusto en la batalla sobre el ejército de Antonio y Cleopatra. El mundo romano vivía para Nike, para la victoria. Se enorgullecía de su dominio sobre el mundo y se gloriaba en sus logros, disfrutaba de su poder. De hecho, el eslogan del mundo romano del primer siglo habría sido algo como Roma reina, Roma gana. ¿Y sabe qué? Esa es exactamente la perspectiva del apóstol Juan acerca del cristianismo. Incluso aunque los cristianos estaban siendo marginalizados y perseguidos, y Juan mismo prontamente sería exiliado de por vida, el apóstol Juan audazmente selecciona esta palabra para definir al cristiano y para definir el cristianismo. Estas serían unas noticias sorprendentemente alentadoras y desafiantes y refrescantes para la iglesia en su generación, que se sentían de cualquier forma menos victoriosos. Y puede ser igualmente refrescante y desafiante para todos nosotros hoy también. En 1 de Juan 5 es donde el apóstol va a desarrollar este pensamiento. Primero que nada, él va a darnos el fundamento, luego la razón y finalmente la declaración de nuestra victoria. Note el versículo 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Juan entonces empieza entregándonos el fundamento de nuestra victoria. La palabra traducida vencer aquí viene del griego nike, es el verbo nikao. Juan va a usar derivados de esta palabra 4 veces en estos 2 versículos. Le invito a subrayarlos en su Biblia. Vence al mundo, dice en el versículo 4. 2 veces más en este mismo versículo, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Allí está nuevamente. Y luego en el versículo 5, el que vence al mundo. Allí está otra vez más. Como que dan ganas de subrayar estas palabras con el símbolo de Nike, ¿no?
Piénselo, esa es realmente la marca del creyente. No estoy tratando de hacer ningún tipo de sponsor aquí, pero Nike es la marca colocada sobre la vida de cada creyente. Vencedor. ¿Puede imaginarlo? De hecho, le invito a nunca olvidarlo. Desde ahora, cada vez que vea la marca Nike o el símbolo Nike, solo sonría. Que se convierta en un recordatorio de que la victoria es finalmente suya. Este es su verbo, su palabra, su marca. Victoria. En los días de Juan, la palabra pertenecía a Roma, pero el Espíritu de Dios, a través de la carta de Juan, tuvo la gloriosa audacia para reclamarlo únicamente para el cristiano. Y note que la fuente original de victoria, el fundamento, no es una diosa romana. El versículo 4 dice, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Un traductor lo puso de esta forma, todo el que se origina en Dios vence sobre el mundo. Otro erudito en griego lo traduce de esta forma, la nueva vida implantada por Dios es la dinámica que vence al mundo. Aquí está la promesa de Dios. Este es su principio y fundamento para su vida. Sin importar cómo se vean sus circunstancias, somos victoriosos. De hecho, Juan escribe de una forma que debe haber sorprendido a todos los lectores originales de la carta. Él usa el tiempo presente. O sea, Dios y aquel que es nacido de Dios está ganando incluso ahora mismo. ¿Lo estamos? No lo parece, podría pensar. Querido creyente, sin importar qué esté pasando en la cultura, en cualquier generación, ya sea en la Roma antigua, o en la China comunista, o en Corea del Norte, o Vietnam, o Sudán, o en Latinoamérica, si usted comparte el Evangelio con alguien, y ese alguien recibe la vida eterna por la fe en Jesucristo, allí puede ver una verdadera victoria. Nada en este mundo se compara con un alma que ha pasado de muerte a una nueva vida, declarando la victoria de Cristo sobre el mundo. Ahora, eso sí que es ganar. Así que, ¿quién estaba realmente ganando en Roma en el primer siglo? ¿El emperador Nerón o los apóstoles Pablo y Juan? ¿Quién está ganando en China hoy? ¿Los cristianos que se reúnen en secreto o los líderes y dictadores del país? ¿Quién está ganando en Latinoamérica hoy? ¿Aquellos que buscan imponer sus nuevas políticas y definiciones de lo que es bueno y malo, o el cristiano que se aferra a las Escrituras? Juan nos diría a todos nosotros, tal como lo hizo con los creyentes del primer siglo, que es tiempo de reenfocar el lente de nuestra visión espiritual. Dios ha ganado y aún hoy lo sigue haciendo. Suena extraño, ¿no es así? Yo no sé usted, pero este texto llegó en un momento que realmente necesitaba este recordatorio. Dios y todo lo que es nacido de Dios es victorioso. Todo es cuestión de cómo define ser verdaderamente victorioso. ¿Qué es una victoria importante, genuina, duradera, satisfactoria? Sin importar lo que aparenta estar pasando a simple vista en el mundo, la causa de Cristo está ganando lo que más importa. Como el apóstol Pablo, podemos decir que hay veces cuando estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. 2 Corintios 4, del 8 al 9. Así que Juan comienza dándonos el fundamento de nuestra victoria como creyentes. Todo aquel que es nacido de Dios es victorioso sobre el mundo. Ahora notemos la razón de nuestra victoria como creyentes. Juan escribe más adelante en el versículo 4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Juan ahora cambia el tiempo de este verbo aquí para referirse a una victoria basada y arraigada en una victoria en el pasado. Juan no especifica cuál es el evento al que se está refiriendo, pero no es difícil para el creyente saber cuál es. Y esa es probablemente la razón por la que Juan no quiso gastar tinta y escribirlo específicamente.
La promesa de Dios desde el principio de la historia era que el Mesías vendría de la simiente de la mujer y aplastaría la cabeza de la serpiente en victoria. Génesis 3:15. El apóstol Pablo les escribiría a los Corintios: «Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, a no ser que hayáis creído en vano». 1 Corintios 15:1. Y él continúa declarando no solo la muerte y sepultura, sino que la resurrección de Jesucristo, lo que en conjunto representa la suma y la sustancia de nuestra fe. En otras palabras, usted no está confiando en un muerto. De hecho, incluso antes de que Cristo fuera crucificado, Él les dijo con completa confianza a sus discípulos, usando la palabra Nike: «En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Para este entonces no parecía que Jesús estaba venciendo nada. Él fue perseguido y odiado hasta que terminó en la tumba. Y el apóstol Juan dice: «Solo adelante la historia 3 días». Y mientras que parecía que la muerte había vencido sobre Cristo, como lo puso un autor cristiano, pronto quedó en claro que cuando la muerte había herido mortalmente a Cristo con su aguijón, la muerte realmente se había herido mortalmente a sí misma. El apóstol Pablo cantaría de esta forma: «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?». 1 Corintios 15:55. Jesucristo es quien ha estado ganando durante todo este tiempo. Y esto no es todo. Juan está a punto de entregar las noticias más sorprendentes para todos estos atribulados cristianos del primer siglo. El creyente tiene su fundamento para su victoria, el ser nacido de Dios. Hay una razón para la victoria del creyente, la obra de Cristo en su muerte y resurrección. Y finalmente, el creyente puede descansar en esta declaración de victoria que encontramos en el versículo 5. Juan escribe aquí: «¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?». El apóstol Juan vuelve a usar el tiempo presente. ¿Quién es el que en este mismo momento vence y está venciendo al mundo? Ustedes. Ustedes quienes creen que Jesús es el Hijo de Dios. Sin duda, todos los lectores de esta carta habrían estado asombrados de que ellos también llevaban el nombre de vencedores junto con Cristo, el vencedor. Usted es un vencedor por creer en Jesús como el Hijo de Dios. A todo esto, Juan está nuevamente exponiendo las mentiras de los falsos maestros en su generación, y en la nuestra también. Juan escribió en el versículo 1 que el que cree que Jesús es el Cristo, o sea que Él es el Mesías ungido, es nacido de Dios. Y ahora aquí en el versículo 5, Él dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Solo piensen cuántas sectas y religiones fallan en cumplir con este simple requerimiento que vemos en estos versículos. ¿Cuántas creencias quedan expuestas por la verdad que encontramos en este pequeño texto? Los gnósticos en Corinto no creían que Jesús era Dios. Los docetas no creían que Cristo era humano. Y Juan descarta todas estas falsas creencias acerca de Jesucristo con estos claros versículos. Él dejó en claro que Jesús era ambos, el Cristo y Dios el Hijo. ¿Y quién es el vencedor entonces? Aquel que cree en estas verdades acerca de Cristo. Hay muchas personas que quieren a Dios y no tienen ningún problema con la idea de Dios, pero que no quieren a Jesucristo. El apóstol Juan no permite ese tipo de separación. No debería haberla. Juan efectivamente está diciendo que obtenemos nuestra victoria cuando entendemos que el Padre y el Hijo son igualmente Dios. Son distintas personas, pero la misma esencia divina. Creemos ambos en la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo y en la deidad de Jesús como el Hijo de Dios. Y aquellos que creen en ese Jesús son los que vencen.
Permítame detenerme aquí y dejar algo más en claro, y es que cuando Juan escribe aquí acerca de aquel que vence, él no está hablando acerca de una clase especial de cristianos de élite, alguna categoría exclusiva de creyentes. En el Nuevo Testamento, incluida esta epístola, Juan está usando la palabra vencedor como un título para cada creyente verdadero. Esta no es una etiqueta especial para los creyentes realmente consistentes que pareciera que tienen todo bien en su vida cristiana, así que ellos son los que pueden usar las gorras y zapatillas Nike en el cielo y todos los demás tenemos que usar Converse o algo así. No es la cantidad de fe o la consistencia de su fe a la que Juan está refiriéndose en este pasaje, es el objeto de su fe. Él va a dejar eso muy en claro en la siguiente frase. Llegaremos allí en un minuto, pero permítame volver a esta frase que Jesús les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16. Él no les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ustedes han vencido al mundo si es que realmente se esfuerzan, si es que ponen todo de su parte. No, él dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra confianza no está en nosotros mismos, está en Jesucristo. Ahora hay bastantes versículos que nos desafían a vivir vidas puras, apasionadas para Cristo. Hay muchísimos pasajes que nos enseñan esas verdades, pero este no es uno de ellos. De hecho, un mal entendimiento de este texto ha guiado a algunos creyentes a creer que no van a ser vencedores después de todo, que van a ser algún tipo de ciudadanos de segunda clase en el cielo. Pero la verdad es que todo cristiano tiene esta posición de victoria en Cristo. Es su fe en esa victoria pasada, en la cruz y la resurrección, que nos permite ser victoriosos en el presente. Y su victoria presente está totalmente ligada a su fe no solo en lo que Cristo hizo, sino también en quién Jesucristo es. Y ese es el tercer punto que Juan hace aquí en este pasaje. Somos declarados victoriosos por Dios al creer en Jesús, el Hijo de Dios. En caso de que alguno esté confundido o tenga miedo de que lo dejen fuera de esta procesión triunfante de victoria hacia el cielo, Juan va a agregar esta última frase en el versículo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El título vencedor pertenece a todos los que verdaderamente creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y todo lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro gran Dios y Salvador, el Príncipe de los Pastores y muchas cosas más. Ahora, si solo nos fijamos en nuestra cultura en particular y en nuestra generación en particular, ¿no pareciera que la novia de Cristo, la Iglesia, está haciendo tal marcha triunfal hacia el cielo? Pero la verdad es que sí lo está. No pareciera que Dios estuviera ganando, pero Él sí lo está. No pareciera que Satanás, la muerte y el pecado han sido vencidos, pero sí lo están. Un autor escribió, cuando era niña me encantaban los domingos de misiones, cuando los misioneros traían reportes especiales en lugar de un sermón. Hubo una visita de la que nunca me he olvidado. Los misioneros eran una pareja que trabajaban en lo que parecía ser el medio de una jungla. Estoy segura de que dieron un reporte completo de las iglesias plantadas y los avances en traducción de la Biblia, pero no me acuerdo mucho de eso. Lo que sí se quedó para siempre en mi mente es la historia que ellos compartieron acerca de una serpiente. Ellos contaron que un día una enorme serpiente de entre 3 y 4 metros se deslizó debajo de la puerta de entrada de su casa y se metió en la cocina. Aterrados, obviamente, los misioneros corrieron fuera de la casa y buscaron frenéticamente a un lugareño que supiera qué hacer. Un vecino vino al rescate con un machete y tranquilamente entró a su casa y decapitó a la serpiente de un solo machetazo. El vecino salió de la casa triunfante y les aseguró a los misioneros que la serpiente estaba ya muerta. Pero hay algo que tienen que saber, les dijo. Va a tomar un tiempo para que el cuerpo de la serpiente se dé cuenta de que ya está muerta.
Y es que, parecido a lo que le pasa a una gallina cuando le cortan la cabeza, toma un tiempo para que la serpiente deje de moverse, aún después de que le hayan cortado la cabeza. Casi por 1 hora los misioneros tuvieron que esperar afuera mientras la serpiente se movía y golpeaba todo a su paso, rompiendo muebles, tambaleándose en contra de las paredes y ventanas, causando estragos, hasta que su cuerpo finalmente entendió, por así decirlo, que ya no tenía una cabeza. En el sofocante calor esperó esta pareja de misioneros frustrados y un poco asqueados por lo que habían visto, pero a la misma vez animados de que el alboroto de la serpiente no duraría para siempre. Y mientras estaban esperando afuera, de pronto se dieron cuenta de una realidad espiritual. El misionero dijo: Satanás es muy parecido a esa serpiente. Él ya ha sido vencido. Es solo que él simplemente no actúa como tal. Él está haciendo tanto daño como puede. Pero no lo olvide, él pronto tendrá que reconocer su derrota. La cabeza del reino de las tinieblas ha sido derrotada. La cabeza del reino de la luz ya ha conquistado, ya ha vencido. Querido oyente, nuestra victoria ya ha sido ganada, tiempo pasado, gracias a nuestra unión con Cristo, por la fe en su muerte y resurrección, y ahora somos victoriosos en tiempo presente, porque lo declaramos como nuestro Señor y Salvador. Así que no lo olvide, Nike, vencedor, es la marca de cada cristiano verdadero. Aunque no siempre lo veamos, el creyente ya ha sido declarado vencedor. Esa es una verdad que no depende de las circunstancias ni de la percepción humana, sino de nuestra unión con Cristo. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos el mensaje titulado La marca del creyente verdadero, en la serie, sin duda alguna, de la primera carta de Juan. Si este programa le ha animado o desafiado, compártalo con alguien más enviándole el enlace por WhatsApp, correo o redes sociales. Puede hacerlo desde su aplicación favorita o nuestra página web sabiduriainternacional.org. Soy Hugo Zúñiga y nos encontramos en nuestro próximo estudio para recibir más Sabiduría para el Corazón.